¿Quién más está? Buenas tardes. A ver, Jason, de lo que le acabo de informar, a ver, Claro. yo antes de enviar las preguntas del cuestionario, yo les hago una verificación y les reviso todo, que esté totalmente ajustada y de ahí ya les abro en la plataforma. Claro, Pero claro, claro. Claro, ya pues le eso voy se a me salió medio revisar, raro. le Porque reviso. tenemos casi igual como compartimos con mi mujer, a ver, las ideas. Ya, Entonces, cambiamos las preguntas y ella sacó más nota que yo. O sea, sacó más nota que yo. yo, yo le reviso Porque entonces. ahí le pues, claro, estáme viendo, a ver qué pasa. Ok, sí. Ya, Inge. No creo porque igual yo le revisé la verdad. Y esa pregunta era falsa. Sí. Listo. Sí, Muy buenas tardes con todos y todas. El día de hoy vamos a conversar sobre los aditivos. ¿Ya? Tenemos la presentación aquí. Ya. Vamos a dedicarnos a hablar exclusivamente sobre los aditivos. Previo a esto, sí quiero preguntarles a todos. A ver, vamos más acá. Aquí está. Sobre los aditivos. Ya. Preguntarles a todos. ¿Qué opinan? ¿Son buenos o son malos los aditivos en los alimentos? Oh, ¿cómo era la pregunta, Inge? ¿Son buenos o son malos los aditivos en los alimentos? Buenas tardes, dije. Por un lado, Buenas los tardes. aditivos son buenos por lo que, bueno, pienso yo, ¿no? Que ayudan a conservar los alimentos. Por ejemplo, para hacer las conservas, para mantener las salchichas, para eso sí sirve para mantenerlos más tiempo, pero también son perjudiciales para la salud. Ya, Que ocasiona prácticamente hay cáncer y tantas enfermedades que los productos químicos causan. muy bien. ¿Quién más? Yo también tengo otro concepto. Por ejemplo, yo aprendí en el colegio eh, que los aditivos, cuando uno no, o sea, sí es verdad, algunos conservan los alimentos, otros son perjudiciales para la salud. Ahí me enseñaron también, por ejemplo, cuando uno no sabe ni leer, a veces también, por ejemplo, digamos un 220, algo perjudicial, ¿no? Que tienen aditivos que no saben ni uno ni leer lo que dicen los ingredientes, en lo que ponen el aditivo. Entonces a veces eso también me han enseñado. Si no sabe leer, ¿para qué uno se toma, no? Claro, Digo yo. buen punto de Uh vista. -huh. ¿Alguien más Claro. quiere? Ya. ¿Quién más nos quiere conversar de los aditivos? Bueno, hasta eso previo a esto mejor voy a correr lista que estamos aquí ya. César Augusto Carpio, ¿está? Dani Alexi Carreño, prendan las cámaras, tengan la bondad. Melvin Patricio Castillo. Presente, Inge. Cecilia Cordones. Presente, ingeniero. Carlos Francisco de la Cueva. Jason Paul de la Cueva. Presente, Inge. No tengo Juan cámara. Francisco de la Cueva. Está un poquito delicado de salud, ingeniero. Está por internarse en una clínica. Le informo porque el compañero tiene problemas bien graves de salud y entonces él está en reserva. Ok, listo, que se mejore lo más pronto posible. Juan Carlos Gaona. Sí, sí. No está. Dayana Jacome. Mayra Jaramillo. Grey Vélez. Hola, Ángel, habla Carlos de la Cueva. Pasa que estaba aquí en el almacén un ratito, pero presente.
Ya, listo. ¿Quién más? A ver, que queden Grey Vélez. Jocelyn Villarreal. Y Evelyn Zapata. No está. Inge, se está conectando. Ya, listo. Ok, traten de conectarse unos minutos antes, por favor. A ver, y vamos aquí. Ya. Las clases pasadas, nosotros habíamos dado un listado de todos los aditivos en los alimentos. Esta clase vamos a terminar y ir detallando cada uno de estos aditivos que existen. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién tengo el gusto de saludar? Ingeniero, yo me conecté a la hora que debía y no, parece que no me tomó lista. No recuerdo, es que apagué la, ¿cómo se llama? Oculté. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Mayra Jaramillo. Ah, May, ya, ok, ya le reconocí la voz. Como, Ya, ingeniero. listo. Ok. Y vamos. Les comento que teníamos el tema de los aditivos. Es un tema bastante polémico en el tema de los alimentos. Y más depende de la necesidad de colocar aditivos a los alimentos o no. Entonces, hay una gran variedad de aditivos buenos, aditivos no tan buenos y aditivos que ya han sido muy cuestionados, muy censurados. Entonces, aquí hay un sinnúmero de aditivos. Entonces, frente a ello hay unos listados bastante grandes y justamente les voy a enviar de deber, revisan hoy en la tarde, hoy de luego de esta clase, un listado de aditivos en los cuales son aceptados por la agricultura agroecológica, por supuesto, y para el procesamiento agroecológico. No hay una normativa todavía oficial, pero son los que más usados y menos contraindicaciones tienen. Entonces, existe un sinnúmero de aditivos y vamos a verlos la mayoría y vamos viendo cuáles de esta cantidad. Hay dos categorías siempre en todo este tipo de aditivos. Los aditivos naturales, de origen natural, que por supuesto vienen de plantas, extractos de plantas o de algún compuesto de algún animal, de alguna parte de algún animal o alguna sustancia que segrega algún animal. Y existen también los aditivos artificiales. Artificiales que son extraídos sintéticamente por la industria y son derivados de diferentes sustancias. Dos clases. Siempre para la agroecología, siempre va a preferir los aditivos que son de origen natural, ya sean de extracto de plantas o sean de animales. Los sintéticos, uno que otro va a ser aceptado. Por ejemplo, hay algunas sales minerales como bicarbonato de sodio, algunas sales que son de la industria sintética o el ácido cítrico mismo, que puede ser elaborado sintéticamente, pero pueden ser aceptados por la industrialización ecológica. Bien, entonces, vamos al primer aditivo que lo tenemos aquí, que son los acidulantes. Listo. Aquí tenemos los ácidos acéticos, adíptico, ascórbico, benzoico, el cítrico que viene de las plantas, el eritórbico y un sinnúmero de otros ácidos que se encuentran, la verdad, en las frutas sobre todo y son también producto de las fermentaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido láctico, ¿no? Es un producto de la fermentación y que es producido por estas bacterias lácticas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de los acidulantes? Recuerdan que a los alimentos lo que menos queremos es hacerle un tratamiento térmico porque son muy agresivos y todo esto.
Lo que normalmente hacíamos con los alimentos es bajarles un poco el pH. ¿Ya? El objetivo de los acidulantes, ¿qué es? Para no poner este tipo de otros tipos de conservantes, que son los más polémicos, lo que se hace es se le coloca una ligera cantidad, sin alterar primero el sabor, para que baje de pH. Entonces, normalmente en los alimentos que están sobre los 4,6 de pH, le ponemos un poquito de ácido, dependiendo de las cantidades, dependiendo del sabor, y estos alimentos van bajando, bajando la acidez, y con lo tanto estamos controlando un sinnúmero del crecimiento de un sinnúmero de bacterias, sobre todo estas bacterias patógenas. ¿Ya? Además de que se baje el pH, también le da un poco de sabor. Y también se lo utiliza en el tema del curado de las carnes. También estos compuestos ácidos ya colocan también en la leche para coagularla, porque ya a cierto pH, si baja de menos de 5, perdón, baja el pH de la leche y ya esta se precipita. Entonces, hay un sinnúmero de usos que se les da a este tipo de aditivos. La palabra genérica es aditivos. Y ya dentro de esto empiezan todos acidulantes, que viene un sinnúmero más de compuestos. Y dentro de esa categoría de aditivos, o sea, que viene de la palabra de adicionar, están los preservantes o conservantes, que son los que más cuidado hay que tener, porque estos básicamente tienen estos efectos de matar bacterias y todo esto. ¿Ya? En sí, los aditivos se añaden a los alimentos para intensificar el aroma o darle más color, o el sabor mismo, en este caso hacerlo más ácido, o digamos ya para mejorar la estabilidad, y también para conservarlos o para mantener inocuidad. Listo. El siguiente tipo de aditivo son estos tipos de acondicionadores de la panificación. Los panaderos de la antigua Roma almacenaban ya la harina por varios meses para blanquearla, para mejorar las propiedades de panificadora, y tuvieron que pasar muchos siglos para entender que el oxígeno, provoca esta oxidación de las proteínas y de los carotenoides, estos tintes colores oscuros o amarillos, lo que resultó una masa un poquito más consistente y sobre todo una masa más blanca. Estos cambios naturales toman bastante tiempo. Entonces, lo que hace ya la industria harinera es el uso de acondicionadores para mejorar estas características, sobre todo el blanqueamiento del pan. ¿Ya? Entonces, uno de estos es para blanquear el pan, otros para mejorar la tenacidad, la rigidez, otros para que sea más elástica la masa. Ya que hay unos compuestos, persulfato de amonio, bromato de potasio, iodato de potasio, son un sinnúmero y ácido ascórbico. ¿Ya? Este último ácido ascórbico lo utilizan para fabricar baguetes y otros panes, que aumentan bastante el volumen y además le dan una consistencia más blanca y uniforme. Y bueno, los blanqueadores son este tipo de compuestos que oxidan, destruyen todos estos tintes, sobre todo estos carotenoides, que son propios de la harina, de los cereales, ¿ya? Y aquí están todos este tipo de compuestos que son acondicionadores de la panificación. Ya, Evelyn me pregunta, estoy aquí, solo que mi internet está malo. Ah, ya, presente, listo. Ya le anoto. Es en cuanto el tema de acondicionadores para el pan. También para el pan tenemos otro tipo de acondicionadores, otro tipo de aditivos, que son más de origen mineral, los dichosos polvos para hornear. La verdad no como es el que más representativo son todos este tipo de
de polvos. ¿Cuál es su función? Este lo que hace es generar anhídrido carbónico. Este es un gas, ¿ya? Y esto que hace es elevar la masa. También se lo llama gasificantes o leudantes químicos. Entonces, ¿cómo es lo que funciona este? Ocurre que este es una sustancia alcalina, porque tiene gran cantidad de un carbonato, ¿ya? Y cuando tiene una reacción con una sustancia ácida, empieza todo este burbujeo. Este es en sí lo que hace este tipo de aditivo. Por ejemplo, para que en el caso del trigo, el gluten de la masa, para que este se expanda y requiera una fuerte presión de gas, existen 4 mecanismos aquí. ¿Recuerdan cuál era el gluten? Es esa proteína pegajosa que tiene el trigo, sobre todo. Entonces, para que haya ese tipo de expansión, primero el anhídrido carbónico tiene que ser producido por esta reacción química. Es como que ustedes colocan bicarbonato y limón, ¿qué hace? El tema de efervescencia. Y en esa efervescencia, ¿qué tenemos? Un gran desprendimiento de gas carbónico. Y ese gas se fue al ambiente. Pero en el caso de estas masas de pan, ¿qué pasa? Se queda atrapado dentro de la masa y empieza a hacer todo este burbujeo y también da otra textura al pan. Entonces, el pan en sí se tiene este tipo de reacción por cuatro causas. Uno, producido por el anhídrido carbónico de los polvos para hornear, del anhídrido carbónico de la respiración de las levaduras, ¿se acuerdan? También puede ser de las burbujas de aire caliente que se desprenden de la masa en horneando y del vapor generado durante el horno. En todo caso, esta es una de las causas que también se le coloca. Por ejemplo, este es inmediato, esta efervescencia es inmediata y empieza, es más rápida que la expulsión de anhídrido carbónico cuando se le coloca con levaduras. Este toma 1 hora, ¿ya? Y la panificación actual hace una combinación de ambos. Tanto le ponen este tipo de polvos para hornear y también le ponen este tipo de levaduras que entre los dos generan una mejor consistencia a las masas de pan. En caso de que haya alguna inquietud, me interrumpen nomás y les contesto. Perdón, voy a leer 3 mensajes que me han llegado. Ya están llenando, Juanito. Listo, muchas gracias. Allá. El siguiente aditivo son los antiaglomerantes. ¿Ya? ¿Qué son este tipo de antiaglomerantes? Primero partamos para qué se los utiliza. Todo esto es para facilitar los procesos ya en grandes volúmenes. Porque en pequeños volúmenes podemos manualmente controlar esta propiedad que tienen el tema de las harinas, sobre todo que se hacen grumos. ¿Ya? Se hacen grumos por el tema de humedad. ¿Qué pasa? Hay unos materiales higroscópicos, o sea, unos materiales que absorben cualquier cantidad de humedad porque están demasiado deshidratados y logran hacer esta cantidad de este tipo de grumos. Se han dado cuenta sobre todo cuando destapan la leche en polvo. Esta es algo higroscópica. ¿Qué hace? Lo que hace es absorber humedad y genera todo este tipo de grumosidad. ¿Ya? Entonces, para facilitar los procesos de producción en masa de muchos productos, ¿qué utilizan? Los antiaglomerantes. Entonces son sustancias como este tipo de minerales, dióxido de silicio o dióxido de silicón, algún silicato de calcio, ¿ya? O carbonatos de calcio.
magnesio y un sinnúmero ya, para que este tipo de alimentos poderlos esparcir y evitar esta aglomeración. También, por ejemplo, este tipo de antiaglomerantes ya para el tema de, comidas preparadas, por ejemplo, para la crema del café, para la gelatina, para las harinas, para los huevos, para todo esto, y para poder mejorar su contextura al momento de hornear. Básicamente se coloca hacia harinas que tienen esta propiedad de absorber humedad. Y en el momento que absorbe humedad, hace este tema de grumos, para facilitar los procesos de procesamiento y transformación. Siguiente tenemos los antioxidantes. ¿Verdad? Primero, ¿qué es la oxidación? La oxidación, así como la palabra lo dice, es la reacción de algún compuesto con el oxígeno. Le coloca oxígeno y se oxida. El más típico que podemos ver es en una manzana. Sin oxidar y empieza a oxidarse. ¿Qué hacen estos compuestos antioxidantes? Primero, previenen la oxidación de estas moléculas como ácidos grasos, los carotenoides. Los carotenoides son esos pigmentos que tienen las plantas y que logran darle color amarillo a la zanahoria, por ejemplo, o el color, o los colores a un sinnúmero de frutas y verduras. Entonces, estos antioxidantes evitan que se oxiden las células y las mantienen de esta forma. No sé si han visto cuando abren una fruta, los que más rápido se oxidan son aguacates, son manzanas, todos estos. Y en lo que se les coloca son antioxidantes. Por ejemplo, uno que es el más difundido es la vitamina C o la vitamina E. Y son de origen natural. Entonces, mediante este mecanismo no estamos adicionando algo que sea ajeno o que sea muy ofensivo para el organismo humano ni para el alimento. Y por supuesto también hay los antioxidantes sintéticos. Los he nombrado aquí. Sin embargo, para el procesamiento agroecológico o ecológico, está totalmente descartado los aditivos sintéticos. ¿Cuáles son los sintéticos? Los que son fabricados por la industria o fabricados artificialmente o en un laboratorio. Entonces aquí hay un sinnúmero de antioxidantes que la industria normalmente los utiliza. Sin embargo, se puede utilizar los que provienen de los extractos de vegetales, como la vitamina C, que es abundante en la naturaleza, o los carotenoides, ¿ya? Que se los utiliza como antioxidantes. Nada más tenemos de los antioxidantes y solamente esto. El siguiente tipo de aditivos son los colorantes. ¿Ya? ¿Qué hacen los colorantes? Como su palabra los dice, dan color, confieren, acentúan color y modifican. Espera un segundo, se me acaba la batería y no me importa. Listo, y vamos en colorantes. Ok. ¿Qué hacen? Estos colorantes acentúan o modifican el color de los cereales, de las bebidas embotelladas, de los postres, de las sopas, de los yogures, de los quesos, de las carnes y un sinnúmero de otros alimentos. Por ejemplo, contrarrestan a veces esa variación natural del color de los vegetales y sus derivados que por temas de almacenamiento o transporte y conservación van perdiendo. En todo caso, aquí nos vamos a centrar más a lo que es los colorantes naturales que se producen. Entonces tenemos los colorantes de origen vegetal, como la clorofila del color verde,
La clorofila es el color responsable del verde de las hojas, ese se lo extrae, un colorante. Los carotenoides provienen de los carotenos y están presentes, por ejemplo, en la zanahoria, básicamente en los tomates y todos estos, tomate de árbol, todos estos que son de color amarillo hacia tomate. Las antocianinas y las betalinas. Todos estos son de origen natural, son pigmentos que tienen las plantas. De origen animal, tenemos la cochinilla. Aquí tenemos esta, si ven, lo que les saben decir el nopal o lo que es la tuna. Está este tipo de insecto que se lo utiliza para el tipo de pigmentos. Tiene un color súper rojo, no solamente en los alimentos. Este es un pigmento que también es usado en esto de la cosmetología, todo este tema de los labiales, todo eso adicional. ¿Por qué? Hay toda esta tendencia, como recuerdan, las personas quieren el uso de sustancias cada vez más orgánicas o más naturales, sobre todo, y menos sintéticas. Y también están los colorantes de origen mineral. ¿Ya? Principalmente el dióxido de titanio que da el color blanco. Por ejemplo, hacen el tema de deshidratados de espinaca, permiten la pigmentación verde, o los rizomas de la cúrcuma, que contienen la curcumina, ya que es un compuesto fenólico parecido al alcohol, que da un color amarillo anaranjado. Hay otro como es el betabel deshidratado, ¿ya? El ollejo de la uva, la flor de cempasúchil y la párpica. El achiote también y el azafrán son muy utilizados como colorantes en los alimentos. Entonces aquí hablamos del carmín o el ácido carmínico que tiene este color tan fuerte e intenso de rojo escarlata, rojo como el color de la sangre más o menos. Es uno de los más aceptados dentro de la industria y es como colorante natural que se obtiene de la cochinilla. ¿Ya? Y aquí habla sobre todo las hembras cochinillas, Dactylus coccus. Por ejemplo, el carmín, que el activo es el ácido carmínico. Por ejemplo, los aztecas ya lo utilizaban, ¿ya? Y más o menos ellos, bueno, actualmente se dice que se requiere casi como 130,000 insectos para producir 1 kilogramo de pigmento, ¿ya? Y se lo utiliza no solamente en alimentos, sino en este tipo de cosmetología. Este es uno de los capítulos más polémicos de los conservantes. Este tipo de esta subclasificación de los aditivos de los conservantes. Entonces, conservantes, sustancias químicas que tienen las plantas, existen de manera natural. Por ejemplo, el que más utilizan es ácido benzoico y se encuentra en las frutas. Y el ácido benzoico es uno de las sustancias que evita la proliferación de bacterias y hongos. ¿Bien? También hay por ejemplo, otra sustancia, la lisocima del huevo. ¿Ya? El eugenol del clavo de olor. ¿Ya? O el aldehído cinámico de la canela. En sí, estos dos últimos, el eugenol y el aldehído cinámico de la canela, estos también son los responsables de los aromas. Existen muchos más que también se encuentran en la naturaleza, que se sintetizan para emplear contra las dañinas bacterias, hongos, y en sí para alargar la vida útil de los alimentos. Entonces, entre los
más permitidos, conservantes, están el ácido benzoico, los benzoatos y un sinnúmero de otros compuestos. ¿Ya? Aquí he sintetizado todo el tema de este tipo de compuestos, tanto de origen natural como de origen mineral, que en sí, en dos categorías. La primera, uno que dicen bacteriostáticos o fungistáticos, ¿ya? ¿Qué significa? Que solo, como que decir, los inactivan, o los dejan en un tema de como dormidos, nada más, hasta ahí nomás. Y los otros, bactericidas y fungicidas, ¿ya? Si se dan cuenta que hasta ahí es de bacteria. Bacteriostáticos significa que solamente los estabiliza, ¿ya? O solo inhiben nada más su crecimiento. Pero la terminación sida ya es un sufijo que indica ya muerte, destrucción. Pero bueno, no son muchos, la verdad. Bien. Por ejemplo, aquí vamos viendo. Entonces, estos son los que solamente inhiben el crecimiento. Y los otros, estos sí, matan el tipo de bacterias. Por ejemplo, el ácido benzoico, decíamos que estaba presente en la canela, en las manzanas, en los arándanos, en las ciruelas de forma natural, ¿ya? También lo producen sintéticamente porque es uno de los que más usados por la industria de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, se emplea casi como 100 partes por millón normalmente en los alimentos, o lo que equivale al 0,1%, y ya empieza a tener control sobre levaduras, hongos, y se lo utiliza más en los productos ácidos como las bebidas embotelladas, las mermeladas, los aderezos, los jugos, encurtidos, salsa de tomate. Es uno que más se usa en la industria alimentaria como el principal de los conservantes de alimentos. Y también con esto se evita primero estos tratamientos térmicos, esos tratamientos demasiado de frío o extremos de temperatura, y con eso se logra que perdure la calidad, se alargue la vida útil y se evita que se formen estos mohos y elementos que dañen los alimentos. Por ejemplo, ya dijimos que era de conservación de refrescos. Tiene un límite también que según la Organización Mundial de la Salud dice que no puede superar más de 5 miligramos por kilogramo de masa corporal. O sea, no llegaríamos ni siquiera al gramo de consumo y ya no es ofensivo, o sea, solamente en grandes cantidades. 5 miligramos un miligramo es la milésima parte de un gramo todavía, ¿ya? Entonces, una persona que tenga 70 kilogramos, estaríamos hablando cerca de 7 por 5, 350 miligramos. O sea, sería la tercera parte de un gramo de ingesta diaria, pero no. En todo caso, solamente para agroecología está usado el que proviene de origen natural, nada más. Los otros, por ejemplo, este es benzoico y los benzoatos casi son los mismos. También tenemos los parabenos, que son compuestos así relacionados a los benzoatos y también tienen esta misma actividad. Estos, los siguientes, estos que son sorbatos y propionatos, también están presentes en forma natural en muchos alimentos y asimismo se utilizan para inhibir la producción de hongos, sobre todo en la panificación o también en la producción de quesos y jarabes. Porque su estructura es tan simple, el organismo del hombre lo metaboliza o lo desintegra como cualquier tipo de ácido graso. Entonces no es tan agresivo.
Estos tipos de, en cambio, estos que son a base de azufre, sulfitos, bisulfitos, metasulfitos, ¿ya? Además de que actúan como antioxidantes, también inhiben, por ejemplo, la proliferación de microorganismos y también se los utiliza bastante en la industria de los vinos, de las frutas, ¿ya? Una concentración casi mínimas, son de 20 ppm, ¿ya? Por ejemplo, estos antiguamente, estos que son a partir del azufre, sobre todo, estos ya eran utilizados desde los antiguos romanos, ¿ya? Entonces ellos para contrarrestar el tema de los... para contrarrestar el tema de los microorganismos, ¿qué hacían? Quemaban piedras de azufre dentro de estas bodegas, ¿ya? Entonces, también tienen, en su exceso, tienen algunos inconvenientes, porque son reductores, destruyen la vitamina B, sobre todo la tiamina, cambian el color de algunos alimentos, ¿ya? Frutas sobre todo, y sintética, y también como es azufre, y el azufre tiene un olor bastante fuerte, también pueden alterar el tema de los alimentos, el sabor de los alimentos, sobre todo. Aroma y sabor. También tenemos estos ácidos, nitrito y nitrato. En esto sí quiero detenerme porque estos sí, los nitritos sobre todo, el nitrógeno sobre todo es un componente bien fundamental en la producción de proteínas. Tiene una función sobre todo para el tema de contrarrestar el efecto de estas bacterias ya patógenas. Sobre todo estas lo utilizaban antiguamente, los nitritos y nitratos, para eliminar en los cárnicos esta bacteria que es súper dañina, que es el Clostridium botulinum, ¿ya? Esta sí era una de las más tóxicas que podía haber. En el tema de las carnes, estos nitritos siempre fueron utilizados para darle un color a la carne, ¿ya? En todo caso, su producción, su uso es bastante cuestionado, porque ya saben que el tema de producción de nitritos es en exceso, tiene algo de, esta molécula es muy, sobre todo los de nitrito, NO2 o NO3, nitrito, nitrato, son súper inestables. Y lo que hacen normalmente es unirse con ciertas sustancias y son muy irritables, sobre todo para el sistema digestivo. En consecuencia, la mayor cantidad en exceso desencadenan en temas de tumoraciones, cáncer y todo eso. Entonces, estos sí son totalmente muy cuestionados en excesos. Y también en cambio, ya estos que son bactericidas, está el óxido de etileno y los antibióticos. Los antibióticos, como ustedes saben, es producido de algunos hongos, sobre todo de este tema del penicillium, y a partir del penicillium aparecen todos este tipo de penicilinas, ¿ya? Entonces, penicilinas de primera generación, segunda, y esto se los utiliza como bactericidas dentro de los alimentos. Entonces, sí es un tema de un resumen de cómo están todos estos aditivos que sirven para conservar los alimentos. Sobre todo, este gran reto que tenemos cuando vamos a conservar alimentos, que es destruir los microorganismos. Entonces, son los más polémicos y que hay que tener bastante precaución al momento de usarlos. Y saber seleccionarlos sobre todo. De preferencia siempre va a usarse los que son de origen natural. Siguiente categoría, ¿cuáles son? Los edulcorantes o endulzantes, ¿ya? Existen muchas sustancias naturales, sintéticas, que se producen para la sensación del sabor, ¿ya? Entonces, hay una medida, una escala, que se dice que el azúcar o la sacarosa le colocan un punto de generar sabor dulce. Y en relación a esa escala,
se colocan este otro tipo de endulzantes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos endulzantes que son 100 veces, 200 veces más dulces que la misma azúcar, ¿ya? Tenemos los endulzantes naturales. Estos de preferencia, siempre van a ser. Entonces, los dividimos en dos. Hay sustancias dulces que tienen calorías. Ya saben que las calorías son las que nos permiten a nosotros tener toda esta actividad física, movimiento, generar calor, sobre todo. Pero en exceso también ya son malas. Es como que tomemos una bebida con demasiadas calorías, un alimento de demasiadas calorías y el cuerpo empieza a acumularlos en exceso. Entonces eso también ya lleva algún tema. Por eso es lo que se ha hecho el otro grupo de endulzantes en cambio de bajos en calorías, ¿ya? En los que tienen calorías tenemos la sacarosa, la fructosa. La sacarosa es el azúcar en sí. La fructosa, todos estos que son en cambio de las frutas. La glucosa, asimismo, de los vegetales. La lactosa es esta de la leche, la maltosa de la malta, en los que aportan calorías. Y los que son bajos en calorías, en cambio, tenemos la stevia. En sí, la stevia es una planta descubierta en Sudamérica, ¿ya? Y a quien se le puso nombre, haciendo relación, fue al Pedro Jaime Esteve, que fue quien le extrajo con agua este glucósido, que se llama rebaudióxido. Así se llama este tipo de compuesto que es 250 veces más dulce que la sacarosa. Entonces, ¿cómo es? Esta persona fue el que extrajo este tipo de sustancia que endulza y que es en mínimas cantidades y es bajo en calorías, ¿ya? También hay este otro tipo de sustancias, las taumatinas, ¿ya? Que son proteínas, que dice que son 2000 veces más dulces que el azúcar, ¿ya? Esta se le extrae de una parte gelatinosa que cubre el fruto del árbol de catenfle, ¿ya? Y normalmente estaba buscando y solo vi que tenía comercializada con la marca Talina. La stevia esa sí tiene gran difusión, pero muy poco está. Y la otra, la neogesperidina, que es un compuesto asimismo natural y que en cambio dicen que es 500 veces más dulce que la sacarosa, ¿ya? Entonces, a esta le colocan un puntaje de 1 y estas que son 250 veces, esta dicen que es 2000 veces y esta dicen que es 500 veces. Son endulzantes bajos en caloría. Todo esto son naturales, ¿ya? Todos estos son provenientes de plantas, sobre todo. Plantas, bueno, este es de la leche, este es de la malta. Y tenemos los siguientes que son, en cambio, los sintéticos. Entonces, ahí tenemos un sinnúmero de estos tipos de edulcorantes sintéticos. El aspartame, sobre todo, que es bastante polémico también, es proveniente del ácido aspartico, ¿ya? Y comercializado como NutraSweet, ¿ya? Y tiene una potencia que es de 200 veces más dulce que la sacarosa, ¿ya? Este no tiene que ser sometido a la cocción porque pierde sus propiedades. Se lo utiliza bastante el aspartame, se lo utiliza bastante en las bebidas gaseosas, ¿ya? Y en exceso ya produce un sabor desagradable. Este es bastante polémico, el aspartame, porque tiene una sustancia que se llama fenilcetonúrico, ¿ya?
Y hay algunas personas que, así mismo como hay alérgicos para tantas sustancias, no logran destruir su organismo este tipo de proteína. ¿Ya? Entonces, esta fenilalanina en el hígado no puede ser destruido y lo que empieza es una acumulación en la sangre y después empieza un sinnúmero de alergias. Entonces, en todo caso, estos siempre va a ser en exceso, lo que vayan consumiendo, siempre va a causar este tipo de reacciones bastante contradictorias. Tenemos el alitamo, los ciclamatos, la sacarina, sucralosa, que así mismo son sustancias sintéticas. ¿Ya? Por ejemplo, dice que esta sacralosa, está aquí, esta sacarina, que es 400 veces más dulce que la sacarosa. ¿Ya? Y esta sucralosa, en cambio, es 600 veces más dulce que la sacarosa. Esta sucralosa es la que más también la venden con esta marca Splenda. No sé si han visto bastante esto que utilizan. Es esta la que tiene esta marca comercial más difundida. Eso en cuanto a endulcorantes. Por principio general, siempre se van a utilizar de preferencia los naturales, que aportan calorías como todos estos o que son bajos en calorías. ¿Qué otro tipo de aditivo tenemos? Los emulsionantes o emulsificantes. ¿Quién me dice qué es la emulsificación? Si prenden los micrófonos y me contestan la pregunta. ¿Qué es emulsificación? ¿O qué creen que es la emulsificación? A ver, preguntemos a alguien que... Ya, vamos. Preguntémosle a Melvin Patricio Castillo. ¿Qué es la emulsificación? Ya está. Venga a comer. Dígame, Inge. Le pregunto, ¿qué es la emulsificación? ¿Qué entiende? ¿Alguna vez ha oído la emulsificación? Emulsificación. Para nada, Inge, de verdad. Me cae de sorpresa eso. Ya, listo. Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, algo sobre los emulsificantes, ¿no? Son productos que hacen que productos que no se mezclan se puedan mezclar, ¿no? Sí, Eso es lo que hace el producto, el nombre de emulsificante, ¿no? exacto. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Dígame. Yo quería aportar con algo. Verá, en el colegio nosotros realizábamos lo que eran helados. Entonces hablaban sobre emulsión, es decir, cuando la grasa de la leche, en este caso, se mezclaba con los líquidos. Algo graso se mezcla y se vuelve ¿cómo le digo? Una sola mezcla entre el aire. Como está en la imagen. El agua con el aceite. Ajá. Sí. Muy bien. Excelente. Sí, de hecho, es eso. Existen este tipo de compuestos que son moléculas que tienen esta propiedad de mezclar el agua y el aceite. Normalmente, si ven aquí, el agua y el aceite no se mezclan. ¿Pero qué hacen estas? Estas tienen una parte que es, ¿cómo es? Que se pega con el agua y la otra parte que se pega con el aceite. ¿Ya? Entonces, este tipo de moléculas, ¿cómo les dicen? Anfifílicas. ¿Ya? Entonces, anfi, que significa ambos. ¿Ya? Ambos lados. Y filos, amigo. Entonces, es amigo de ambos lados. Lo que normalmente una sustancia emulsificadora, daránse cuenta cuál es, los detergentes. Cuando tenemos grasa, ¿qué hacemos?
mezclamos o queremos quitar la grasa de algún material, el detergente lo que hace es la disuelve y la esparce durante toda la solución. Ustedes van a ver normalmente en algunos compuestos químicos, algunas medicinas sobre todo, que son de naturaleza grasa y que les mezclan con alguna solución de agua, pero no ven en el recipiente, no ven abajo el agua y encima la parte del aceite. No, lo que hacen es un emulsificante que mezcla todo y dicen emulsión de Scott, por ejemplo. O este jarabe es emulsificado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que tienen un compuesto que logró mezclar el agua y el aceite. Ya, entonces, uno que el más difundido es la lecitina, ¿ya? Es el emulsificante más conocido, presente, se lo encuentra en la yema de los huevos, y por eso también a partir de ese se hace la mayonesa, ¿ya? Se tiene como subproducto la refinación del aceite de soya también, y se utiliza también el tema de chocolates, alimentos infantiles, y un sinnúmero de otras mezclas donde tenemos que mezclar los sabores de alguna sustancia, algún alimento que es grasoso, y tratar de disolverlo, ¿ya? Entonces aquí utilizan estos emulsificantes. Dígame. En la aplicación de productos también, en las bananeras, cuando van con avioneta, utilizan el tritón, que es un emulsificante para mezclar, porque ellos trabajan con aceite agrícola. Lo mezclan al producto, cualquiera que sea, el tilo, cualquiera de esos que son, y ahí la mezcla se hace homogénea y en la aplicación hay el producto como lo hace también a la vez de que se adhiere, también ayuda a que se esparza también un poco más la película del agua, o sea, la gota de Las agua, ¿no? micropartículas, microgotas, sí. En sí es un detergente, es un tipo como detergente que asimismo hace este efecto emulsificador que... El ingrediente es octil fenol fenoxipolitoxietanol. Ya. Verá que hay bastantes, de ahí no sé exactamente cómo es el tema emulsificantes, ya voy a averiguar bien. Pero si tiene esa propiedad, lo que da es romper romper esa tensión superficial. Por ejemplo, normalmente van a ver que una gota, ¿qué tiene? Si la colocamos, veamos en microscopio una gota, la colocamos a la gota en una superficie, es de forma redonda, ¿no es cierto? Así como media luna o puesta cóncava. Pero si viene un emulsificante, ¿qué hace? La destruye y la esparce a toda, que cubra toda una superficie. Más o menos así son la acción física de estas sustancias emulsificadoras. Continuamos con otro tipo de aditivos, que son las enzimas. Decíamos que las enzimas son estos biocatalizadores. Sí, las enzimas son sustancias orgánicas que ayudan a que la reacción química sea más rápida, nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en estado natural se obtiene la papaína de la papaya y la bromelina de la piña. ¿Ya? Hoy también ¿cómo se llama? En el estómago de los terneros sacan la renina, que también son tipos de enzimas. Pero en sí, por ejemplo, la papaína, sobre todo, no sé si se han dado cuenta, ahora no hay mucha variedad de estas papayas que tienen gran cantidad de papaína. Por ejemplo, antes habían especies bastante silvestres que tenían gran cantidad, y el mejoramiento genético de estas plantas ha sido para reducir esta cantidad de papaína. ¿Por qué? Porque esta es capaz de ablandar las carnes, y sí, ir destruyendo un poco de lo que son las proteínas. Y esto lo utilizan en la industria como extracto para ir ablandando un tipo de carnes. En las papayas silvestres se encuentra gran cantidad sobre todo en esta leche de la papaya, de cualquier cantidad de esta papayina. Y también de la bromelina, que es de la piña. La piña, perdón, pertenece a la familia de bromeliáceas, entonces de ahí se desprende. ¿Ya?
Entonces aquí hay un sinnúmero de ejemplos. Las amilasas actúan sobre el almidón. Siempre las enzimas van a terminar en asas. Asa. Si tenemos almidón, amilasa. Entonces, ¿qué hace? Destruye el almidón. Si las enzimas son proteínas que ayudan a la reacción química más acelerada. La lactosa, hay otra proteína que se llama lactasa y la desintegra la lactosa. La glucosa, isomerasa, transforma la glucosa en fructosa, la va destruyendo a una molécula más pequeña. La quimiosina o renina, que es el cuajo del estómago de estos rumiantes, que se utiliza para precipitar la leche. La sacarasa, que destruye el tema de la sacarosa. Y así un sinnúmero de enzimas que ayudan a las reacciones químicas. Así para mejorar el proceso de fabricación de alimentos. Otra categoría de aditivos. Como vamos viendo, hay aditivos que son naturales, que son tan inofensivos y son tan provenientes de la naturaleza que no hay ningún problema. Y organismos vivos sobre todo. Pero los sintéticos, ahí sí hay algunas restricciones. Las especies. Esa es usada desde la Edad Media. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Cristóbal Colón, él vino acá a América emocionado. ¿A dónde vino? Al país de la canela. Y bueno, también de la pimienta, también dice que ha venido buscando. Pero más era esa ansiedad de buscar todas este tipo de especias, toda la canela. Se las usaba para enmascarar los sabores, los olores de los alimentos que se iban, no descomponiendo, pues mal descomponiendo, se iban disolviendo, ¿ya? Por el tema de la conservación, ¿ya? Principalmente en épocas calurosas. Entonces aquí tenemos los más comunes, la canela, el jengibre, el clavo de olor, la pimienta, el cardamomo, que tienen gran cantidad de aceites volátiles. Eso es lo que les da el aroma. Son aceites que son más livianos que el aire, por lo tanto se elevan y se empiezan a difundir y generan todo este tipo de aromas. Aquí hemos puesto, por ejemplo, la mayoría son de origen animal, perdón, de origen natural. Por ejemplo, la pimienta negra y blanca son de la misma fruta. El uno es fermentado, el otro no es fermentado. Cada uno se le saca en diferentes tipos de maduración. ¿Qué otro tipo de aditivos tenemos? Los espesantes y gelificantes. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son moléculas orgánicas, polisacáridos y proteínas. ¿Cómo funcionan estos? En sí son moléculas que logran, son hidrófilas sobre todo, y que logran hacer este tipo de redes. Hacen un tipo de red, y logran conservar la humedad. ¿Ya? Hacen una especie como de malla invisible que se alinean y empiezan a retener toda la humedad y hacen todas esas estructuras gelatinosas. ¿Ya? Entonces aquí se incluyen las gomas, los polímeros. Polímeros son estas moléculas que se van repitiendo y son unas cadenas súper largas orgánicas. Súper largas, que van, tienen esta propiedad de hacer este tipo de espesantes o gelificar los alimentos. Por ejemplo, el colágeno, ¿se dan cuenta? El colágeno que es de la gelatina, ¿cómo queda? Totalmente. Hace una red dentro de toda esta sustancia líquida y retiene los líquidos en esta red y ahí le da esta estructura y esta textura. ¿Ya? La mayor parte de dónde proviene, de exudados de plantas, de semillas de algas marinas y microorganismos. ¿Ya? Algunos como la goma arábiga se utiliza, que se sacaba de estos árboles de acacia, se utiliza desde antes. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad de estas? Que al hidratarse se incrementa la viscosidad, ya sea de cualquier alimento, de la salsa, un líquido, y también estabilizan todos este tipo de productos.
Jarabes de fructosa son otros tipos de aditivos, son más para el tema de darle sabor, darle consistencia, darle un sinnúmero de propiedades, sabor y consistencia sobre todo, sabor dulce a las bebidas y a los alimentos. También tenemos otros aditivos que normalmente cuando se hace un proceso un procesamiento en calor o un procesamiento químico o cual sea el proceso, ¿qué pasa? Hay pérdida de nutrientes y lo que hacen es compensar estos nutrientes. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué se le coloca? Vitaminas a los alimentos, la tiamina, que es la vitamina del complejo B, ascorbato de sodio, se le pone aminoácidos, lisina, ácidos grasos como el omega 3, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6, que son los más saludables de las grasas, de los aceites. También se les adiciona a los alimentos para enriquecerlos y también a los alimentos se los enriquece con minerales, con calcio, con magnesio, con hierro, sobre todo a los suplementos infantiles. Normalmente los alimentos, algunos no tienen suficiente cantidad de minerales, le adicionan minerales, como especiales minerales para que mejoren la calidad nutricional sobre todo. Por 4 razones aquí se coloca. Primera, ¿para qué se le pone este tipo de aditivos nutritivos a los alimentos? Una, para restituir, ¿ya? Porque, como les dije, cuando se procesa los alimentos o se esteriliza, pongo el ejemplo que se destruye la vitamina C, ¿ya? Y que se añade el ácido ascórbico para que después de que se calentó, otra vez tenga la misma cantidad de vitamina C. Otro tema también otro factor por el cual se le coloca esto es cuando los alimentos por esas variaciones naturales de tiempo, en distintas épocas unos tienen más nutrientes, otros menos nutrientes, entonces como que se les iguala la calidad. Otros, por ejemplo, para enriquecerle, por ejemplo, a la leche, que tiene calcio, pero al yogur le ponen un poquito más de calcio. Enriquecimiento. Y el otro por fortificación. Enriquecimiento y fortificación casi vienen a ser lo mismo, sino que enriquecimiento es, por ejemplo, la leche tiene calcio, el yogur tiene calcio, le vamos a aumentar la cantidad de calcio. Y fortificación es cuando no tiene ese nutriente y le ponen uno que nunca lo tuvo, pero este rato ya lo tiene. Por ejemplo, le añaden vitamina A a un sinnúmero de jugos. O también le añaden el yodo a la sal. La sal nunca tuvo yodo, pero le colocan, ¿ya? Entonces, este tipo de nutrientes les van colocando para poder mejorar su calidad nutritiva. Potenciadores de sabor. El más típico es Ajinomoto, que ha sido tan cuestionado porque en sí logra tener, se ha desencadenado en temas de presencia. Algunos dicen que no hay estudios formales, pero muchos dicen que hace mucho daño y hasta consecuencias de cáncer tiene. Me olvidé ponerle aquí la X, no puede ser. Potenciadores de sabor. Lo que sí quería llegar a esto, ¿qué más se le coloca a los alimentos para que mejoren su calidad? Los probióticos y prebióticos. ¿Qué eran los probióticos? Pro significa a favor. Biótico, ya se me fue la... Aquí vamos. Se me fue la presentación. Listo. Decíamos que pro significa a favor. Biótico es vida. Entonces, estos hacían ¿cómo es? Tenían algo que ver a favor de la vida. Entonces, estos son productos de bacterias, ya que mejoran el sistema digestivo. Todo eso tienen este tipo de probióticos. Ahí estamos. Y compartimos. Ya, ahí está compartido. ¿Verdad? Creo que sí, ya. Entonces,
Por ejemplo, son todos este tipo de bacterias, este tipo de hongos sobre todo, que ayudan a mejorar la flora bacteriana, ¿ya? Sobre todo del intestino, y también tratan de reducir este tipo de patógenos dañinos que a veces se logran reproducir. Probióticos. Y el tema prebióticos, en cambio, son los alimentos para este tipo de bacterias. Los probióticos son ese tipo de bacterias benéficas en el sistema digestivo. Y en cambio los prebióticos son todos estos alimentos. Básicamente, los alimentos que son los que les gusta este tipo de microorganismos: el espárrago, la alcachofa, la cebolla, el cebollín, el ajo, la raíz de achicoria, puerro, agave, un sinnúmero más de compuestos que tienen que primero cumplir algunas normas para que puedan ser alimentados para este tipo de microorganismos. Sobre todo que tienen que resistir bastante la acidez del estómago, ¿ya? Y también que sean súper fuertes a las enzimas gástricas del humano. ¿Para qué? Para que estos de acá puedan digerirlos normalmente. Eso es todo lo que tenía previsto comentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud sobre el tema de aditivos en los alimentos. El día de mañana continuaremos ya con un tema de normativa, sobre todo regulaciones aquí nacionales sobre el procesamiento de alimentos. Para el jueves. Perdón, el jueves, tiene toda la razón. Y otra cosa, no se olvidarán de por favor llenar esa encuesta, que es para saber cómo ha sido esta experiencia de educación virtual, y sobre todo para ver qué mejora se podría hacer para optimizar, para mejorar la calidad educativa. Eso, muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Hasta luego. Ingeniero, yo quiero un favor, porque hay algunos que no han dado una prueba, otros no han dado otra prueba. Entonces ya como parece que son las últimas semanas, no sé si nos habilita para ya poder completar las notas. Ya, les habilito en este fin de semana. Me hacen acuerdo, ¿cómo es? Me envían un mensaje por interno y yo les habilito para este fin de semana. De acuerdo a qué materia les toca, ¿no es cierto? De acuerdo a qué unidad es, ¿verdad? Claro. Porque hay algunos que no dieron unidad 3, otros no dieron unidad 2. Ya, listo. Me avisan, me escriben por interno y yo les voy habilitando dependiendo o ya coordino, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Listo. ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Inge.